Radio María presenta Salmos, oración y poesía en la Sagrada Escritura. Dialogan nuestro director, el padre Roberto Navarro, y el rabino Daniel Sang. Bien, pues Daniel, el gusto de encontrarte nuevamente. Qué bueno reencontrarnos aquí otra vez para otro programa. Sexto. Y seguir profundizando en los salmos. Sí. Y poder encontrarnos, que es tan rico también. Sí. Hoy a mí me quedan dando como siempre vueltas las cosas un poquito así, como esto que hacen las vacas, todo rumiar. Claro, porque es impresionante lo que es la Sagrada Escritura y en particular los salmos, ¿no? Esta riqueza que tiene, esta profundidad que tiene dice, y que el lenguaje escucha que ayuda. Sí. O sea, no sé, recordando un poquito lo que hacíamos la semana pasada, esto de lo de la casa, que voy a hacer también adentro, afuera, uno mismo, uno de tener a los hijos, como eso, lo digo un poco para alentar también a nuestros auditores de que no se queden solamente con lectura así, con una primera lectura, o a veces muy piadosa, así como de inmediato. Es verdad. ¿Cierto? Sí. Lo que sí, si aumenta la natalidad, nos tienen que agradecer después. Sí, porque, llevamos, siglos pues en esto, o sea, siglos viviendo de esta sabiduría que está contenida en la Sagrada Escritura. Sí, y tiene de alguna forma también esta idea de poder ver el mundo y poder aprender de las situaciones, ¿no? Cómo se aprende de las situaciones cotidianas, ¿no? A lo mejor en la modernidad nosotros perdimos la sutileza de poder sacar mensajes de lo cotidiano, ¿no? Entonces hablamos tanto de las figuras de las que hablábamos, que aparecían, digamos, los símbolos, de la flecha lanzada y hasta dónde llega, ¿no? A veces nosotros nos olvidamos de pensar en la metáfora, ¿no? Se ha perdido el pensamiento simbólico. Sí. Eso se ha perdido. Y todo es como muy técnico. Un pensamiento más técnico, más así, no se está bien decirlo así, pero se ha perdido esta dimensión de lo simbólico que es una dimensión tan profunda y tan inherente a la naturaleza humana. Sí. Eso con cariño, o sea, hoy se vive el meme. Claro. Digamos, entonces es una imagen que tiene que impactarte porque no tenemos la capacidad de alguna forma de imaginarnos, ¿no? de proyectarnos. Estamos tan cargados con imágenes que vamos perdiendo esa capacidad de sintetizar lo que sucede y de sacar un mensaje para el diario vivir. Perfecto. Bien, pues para este programa tenemos un salmo, el anterior es el 127, ¿no? Sí, claro. Ahora volvemos a uno de los primeros también, el 11. Sí, vamos. ¿no? El 11. Vamos saltando como pájaro, como dice este texto. Así que vamos saltando de un lado para el otro, pero también es sano. Vemos, no hay antes ni después en el texto bíblico, y nos permite también poder comparar y también irnos a los textos. Perfecto. Comienzo leyendo entonces. Teilim Yod Aleph. La Menatzeach le David. Vashem Hasiti Ech Tomru le Nafshi Nudi Arhem Tzipor. Kine Areshaim Idrechun Keshet Konenu Hitzam Al Yeter Lirot Bemo Ofel le Yeshrei Lev. Kiashatot Yaresun Tzadik Ma Paal. Hashem Beihal Kodsho Hashem Bashamayim Kiso Einav Yehezu, Afafav Ibhanu, Bnei Adam. Hashem Tzadik, Ibhan Berasha Beoev Hamas, Sana Nafsho. Yamter al Reshaim, Pahim Esh Begafrit, Ruach Zelafot, Menat Kosim. Ki Tzadik Hashem Tzedakot, Aev, Yashar Yehezu Nimo. Salmo 11 del maestro de coro
de David. Me refugio en el Señor. ¿Por qué me decís, escapa como un pájaro al monte? Porque los malvados tensan el arco, ajustando la flecha a la cuerda para disparar escondidos contra los rectos de corazón. Cuando fallan los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos contemplan el mundo. Sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina al justo y al malvado, y al que ama la violencia, Él lo odia. Hará llover sobre los malvados brasas de azufre, y un violento huracán es la herencia que les corresponde, porque el Señor es justo y ama la justicia, y los rectos de corazón contemplarán su rostro. Hasta ahí son 7 versículos. 2 más que el anterior. Es verdad. El de la semana pasada. Bien. Interesante esto, que no todos los salmos tengan, nunca hemos conversado esto, como por ejemplo, esto que dice, a veces tienen algunas como indicaciones, ¿no? Esto de para cuerdas, dicen, por ahí hay un par que dice eso, o que dice, mire, este es de Salomón, como el de la semana pasada, ¿no? Y este está más referido a David, pero también en la indicación dice del maestro de coro. El maestro de coro, sí, esto es, de alguna forma podríamos discutir si estos títulos, entre comillas, los que van al maestro del coro, o que van dedicados a los Nekorah, ¿sí? Tienen que ver con una dedicación, si tenían que ver con algo que tenía cierta utilización litúrgica en el templo de Jerusalén, y probablemente pasó en algún momento a ser parte del texto, como que se incorporó y sin que fuera parte. Es difícil saber cómo se componen, pero en algunos casos hay una cierta indicación, ¿no? En el caso de la semana pasada veíamos que era sapiencial, y en este caso que está indicado a David, y probablemente porque nos quiere relacionar claramente con determinada situación que le tocó vivir al rey David y sacar un aprendizaje, ¿no? Entonces, y a veces nosotros tenemos que la vida de ciertos personajes y las situaciones por las que le tocan, ¿sí?, tienen una lectura, que era lo que tú comentabas al principio de nuestro encuentro, ¿no? Esta idea de que de poder aprender de las cosas que suceden en la vida y de las decisiones que se toman, tanto si son acertadas como si son erradas. Claro. Sí. Entonces acá nos encontramos con algo que puede tener que ver con la vida de David, ¿sí? Que es un personaje que pasa por diferentes situaciones en las cuales muchas veces tiene que huir, y acá él no quiere huir, ¿no? Entonces, y explica por qué no quiere huir, ¿no? Entonces, podríamos decir que si esto lo pusiéramos en el libro de Samuel 2, y nos ubicamos ahí, podemos decir, ahí está, digamos, es una respuesta a por qué tomó tal decisión, ¿no? Que a lo mejor en el texto quedaba vacío y el poeta dijo, acá hay algo. Bien, pues, comencemos ahí con eso que continúa ahí, porque esa como dedicación queda incorporada en el versículo, ¿no? Claro, al director de coro y dedicado a David, o en base a lo que le sucedió a David, ¿sí? Y es un David que entre comillas, está hablando en primera persona, ¿sí? Donde dice, en Dios confié, ¿sí? Y le está contestando a alguien, ¿no? Dice, ¿cómo pueden decirme que escape, sí, de su monte, de que salga volando, ¿no? Claro. De que salga volando así como
como un pájaro, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Entonces la pregunta es si yo confío en Dios, no tengo que escapar. No tengo que escapar. Claro. Y esto es complejo, ¿no? Bueno, la pregunta es, bueno, si me están advirtiendo que me vaya, esta advertencia no viene de Dios, ¿no? Si me están diciendo algo, no tendría que escuchar, o sea, David era testarudo también, pero su testarudez probablemente acá está basada en su confianza en Dios, ¿no? Y en el lugar donde él se siente seguro. A mí lo que me gusta, fíjate, cuando leí el Salmo, es interesante que comienza de inmediato con la afirmación. Sí. O sea, como para que quede claro, tal como tú lo decías recién, es decir, ¿por qué tengo que hacer esto otro si yo en realidad estoy anclado en Dios, digamos, me siento seguro? Eh, es como el nido. Claro, siguiendo como la imagen del pájaro, ¿no? Claro. O sea, el pájaro está seguro en el nido. Sí, porque se vaya arrancando, digamos. Y es verdad. O sea, es como una confesión de fe. Tiene algo de eso, ¿no? Acá hay una declaración. Una declaración. O sea, yo de aquí no me muevo porque confío en Dios. Y frente, es innecesario, digamos, poner a que alguien le haya dicho que se mueva. O alguien eso, o más de uno, o hayan tratado de protegerlo, ¿no? Y es interesante que a veces para protegernos, ¿no? Alguien que quiere protegernos me hace perder, me hace escapar de quién soy o de las cosas que me dan seguridad, ¿no? Y esto también es interesante. Dice, ven aquí que aquí vas a estar seguro, ¿no? Pero no, acá no puedo ser yo, si mi seguridad está, entre comillas, él establece. Mi seguridad, Dios es el que me protege. Y si tú me sacas de acá, pierdo esa seguridad. Sí, y como que pierde identidad también. Claro, entonces. No sé qué puede ser yo, digamos, en cierta medida. Hay algo de eso también. ¿No? Entonces, y esto es muy interesante, porque probablemente, y leyendo, ¿no? Porque no me aparece el otro, pero probablemente es alguien bien intencionado que quiere protegerlo, ¿no? Y a veces alguien también, o a veces uno también da esos consejos para tratar de proteger a alguien, ¿no? Y le dice, bueno, a alguien, no, pero no, tienes que salir de ahí porque, ¿no? Y dice, no, si yo estoy bien acá, ¿no? Y entonces, y uno da el consejo porque lo ve en peligro, pero no sabemos qué es lo que lo sostiene al otro. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que lo sostiene al otro en el lugar donde está? Esto es muy, muy, muy interesante. Es como, plantea acá como si hubiera dos visiones diferentes de dónde él tendría que estar. Sí, yo creo que acá, fíjate también, junto con eso, porque esto ocurre mucho más de lo que nosotros quisiéramos. Sí. Es decir, y pienso frente a una realidad que puede parecer como, no sé, que objetivamente puede ser como negativa o adversa, a veces, muchas veces nos puede pasar que hay dos lecturas o incluso hasta tres lecturas distintas con respecto a un mismo acontecimiento. Exactamente. Entonces, el trabajo del discernimiento ahí es clave, por un lado, pero un elemento que ayuda, o sea, que esa actitud profunda como de confianza, ¿no? Yo creo que eso es, claro, que a veces puede sonar como testarudo. Claro, claro, pero es interesante porque a veces suena así, ¿no? Y a veces uno, especialmente, ¿no? Uno se junta, ¿no? ¿Cuántas veces uno se junta con amigos, ¿no? Y alguien comenta algo, ¿no? Y uno da su consejo sin dejar que, digamos, sin dejar que el otro pues
pueda expresarte, ¿no? ¿Cuáles son sus espacios de qué lo hace sentir seguro, etcétera, ¿no? Entonces a veces nosotros por querer ayudar vulneramos. Sí. Entonces, esto poniéndonos acá, ¿no? En los personajes tácitos que están detrás de este versículo a los que David le está contestando. Y enseguida el versículo 2 como que viene como a reafirmar, ¿no? Sí. En el fondo, ten cuidado, porque en realidad te están tensando, como dice, ¿no? Porque los malvados tensan el arco. Sí. Por lo menos acá en español. Sí. Y tensan el arco con sus flechas, ¿sí? Claro. Sí, desde la oscuridad, o sea, como que habla de un mundo difícil, ¿sí? Pero para hablar de un mundo difícil, sí, para los rectos de corazón, ¿no? Y es interesante que es difícil, porque uno dice, lo que está diciendo es que no sabes de dónde vienen las flechas, ¿sí? Finalmente está hablando desde la oscuridad, desde las tinieblas, ¿sí? Desde un lugar oscuro, están tensando contra los que son rectos de corazón. Claro, todavía como que queda así intimidad. ¿Quiénes son esos, entre comillas, esos adversarios, digamos? Claro. Sí. Pero de alguna forma, ser recto de corazón es un camino peligroso. Es un camino peligroso, ¿no? Y que de alguna forma estás a merced, ¿no? Y no dice que dispararon, no es que ya salieron las flechas, pero como que es una explicación. Está tensado. Está tensado, ¿no? Entonces es como que se siente, ¿no? Que en cualquier momento te llega, ¿no? Entonces es que el recto de corazón vive en esa tensión, como decir, con la espada de Damocles, digamos, sobre su cabeza, ¿no? Entonces ser recto de corazón parecería, entre comillas, no estar bien cotizado, digamos, es peligroso. Sí. ¿Cómo podríamos describir o definir qué es esto de ser el recto de corazón? No es fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Tiene que ver con comportarse con el buen comportamiento. Sí, algo también, claro, el comportamiento, pero interesante porque dice rectos de corazón, es decir, tomando el corazón como, un corazón de alguien que tiene un corazón justo, ¿no? Una justicia que también le viene un poco le viene de Dios, en definitiva. Sí. La rectitud, digamos, viene quien manda la norma, ¿no? Exactamente. Entonces, de alguna forma, sí, no es. Tiene que ver justamente con una actitud de rectitud frente a la vida. Pero rectitud también tiene que ver con ir recto. Sí. ¿Sí? Correcto y recto. Y recto. ¿No? Ir derecho, ¿no? No ir zigzagueante, sino justamente ir derecho, ¿no? Hacia en la dirección correcta. Sí. Bien, y enseguida dice, interesante esto, este versículo me llama mucho la atención. Cuando fallan está dando como razones. Sí. ¿Ah? Cuando fallan los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? Porque antes en el versículo anterior, como que Remón te está dando razones para que tú puedas. Antes eran los malvados, ¿ah? Claro. Que están ahí, que están al acecho. Al acecho, exactamente. ¿No? Acá nosotros diríamos, no sé cómo se dice en Argentina, acá, a la guaite. ¿Ah? Claro, sí, acá, sí. A la guaite se dice en el campo, ¿no? Y ahora dice, fíjate que cuando fallan los cimientos, como que te cambia la imagen, ¿no? Que aquí el problema parece que el fundamento, ¿no? Sí, está tambaleando. Está tambaleando. Está todo tambaleando. Claro. ¿Sí? Y finalmente tenés que ir recto. Claro. Entonces, hablábamos antes de... Porque acá nuevamente, acá hay una descripción donde dice,
el justo vuelve a este recto de corazón, digamos. Claro. Entonces, la pregunta es, cuando está tambaleando esto, ¿cómo haces para ir recto? Claro. ¿No? Exacto. Entonces, y esto es, ¿cómo mantengo mi dirección cuando todo tambalea? La pregunta, ¿no? ¿Cómo ser justo en un mundo sin justicia? Sí. Digamos, y cómo mantenerse, digamos, cómo mantenerse recto de corazón, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que es una pregunta retórica, ¿no? Entonces, finalmente, porque dice, bueno, ¿qué es lo que puede hacer, ¿no? ¿Qué es lo que puede actuar el justo? Digamos, algo así como, ¿cuál sería la mejor forma de actuar cuando no hay una base, cuando todo está patas para arriba? Sí. Pero acá, fíjate, yo creo que también puede haber otra lectura, o sea, concuerdo con eso absolutamente, pero también puede haber una lectura también en el sentido moral. Es decir, no solamente porque los cimientos pueden fallar, porque a lo mejor están mal construidos, porque la estructura no estaba bien hecha, digamos, pero también los cimientos pueden fallar cuando tú tomas malas decisiones, o sea, cuando te has orientado, tu camino no ha sido el más recto, cuando has permitido que la moralidad de tus actos no sean los mejores también. O sea, ahí empiezan las cosas a variar. O sea, estás hablando de los cimientos propios. Exactamente. O sea, los cimientos que me cimientan a mí como ser humano. Exactamente, claro. No solamente de adversidades que vienen desde fuera, entre comillas, de un enemigo. Sí. Otra cosa, sino de algo interior, ¿no? Como decía la semana pasada, ¿te acuerdas? Claro. Esta construcción interior que cada uno tiene que hacer, y que muchas veces, bueno, no siempre puede que resulte tan bien como uno quisiera. De verdad. Entonces, pero fíjate que hablando, bueno, sigue en el versículo siguiente. Ahí en el 4. Claro, en el 4 dice, Dios está en su santo templo, ¿no? El trono de Dios está en el cielo, ¿sí? Pero sus ojos contemplan y sus pupilas, ¿sí?, examinan los actos de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, primero que Dios está en su templo, ¿no? Entonces es interesante, hablaba antes de los cimientos, ¿sí?, de todo tambalea. Hay un lugar seguro. Hay un lugar seguro, ¿no? Que tiene que ver con un lugar que no depende de los cimientos, ¿sí? Y que no tambalea. Y desde donde mira, claro, o escudriña o inquiere, digamos, sobre el quehacer del ser humano, ¿no? Entonces, lo pone desde una dimensión. Es como si alejara la cámara, claro. aleja la cámara, ¿no? Y a la distancia, un Dios mirándonos a nosotros, ¿no? Que vamos tambaleando en estos cimientos que se mueven. Y la pregunta, bueno, ¿dónde quiere que Dios estés? ¿O cómo quiere que Dios vayas? ¿No? Entonces, interesante. Otra lectura podría ser sobre esto, volviendo al versículo 1, es que la pregunta es, ¿de dónde le estaban pidiendo a David que se vaya? ¿No? Si le estaban pidiendo que se vaya del monte, digamos, donde él entendía que había una relación con la divinidad, que se vaya de a él, porque él, en esta idea le estaban diciendo que se vaya. Entonces, ¿a dónde se va a ir si finalmente ese es el lugar que le da seguridad? Todo el resto tambalea. Esta idea del monte, entre comillas, acá justamente hablaba del templo. En algunos textos hay una relación entre este templo, creo que lo hablamos hace 2 salmos, como que era una puerta, una dimensión que llegaba hasta el cielo. Claro.
¿no? Entonces, esta puerta que lo dimensiona con el cielo es lo que le da estabilidad, aunque todo el resto parezca moverse. Sí. Fíjate que eso en la tradición, voy a hacer una nota a pie de página. En la tradición cristiana, porque esto como que tiene un eco en mí en lo siguiente, en la tradición cristiana y especialmente en el barroco, más o menos quizás comenzó antes, pero en el barroco como que alcanzó una cierta realce. Esto está bajo la mirada de Dios. Y eso se expresó también desde el punto de vista artístico, qué sé yo, de diferentes formas. Pero lo digo por lo siguiente, porque eso puede, entre comillas, para algunas personas lo puede incomodar o puede generar confianza. Claro, o sea, están ambas cosas. Ambas cosas, ambas claro. cosas, o sea, uno quiere que Dios lo cuide Sí. y lo esté mirando, y otra cosa es que Dios te esté escrutando todo el tiempo, ¿no? Claro. Y a ver si le hice mal, etcétera. Y bueno, hay pocos completamente justos, ¿no? Todos tenemos nuestras cosas, entonces uno intentaría casi como ocultar, bueno, que esto Dios no lo mire, que estamos acá, ¿no? Entonces es bien interesante de que si bien Dios es quien me tiene que dar la confianza, muchas cosas, y bueno, nos avergonzaríamos delante, o sea, deberíamos avergonzarnos, ¿no? Al menos delante de Dios. Sí, pero fíjate que quiero hacer un link al Salmo de la semana pasada, Vale. en el sentido siguiente de que, en el fondo, estoy pensando un poco, porque esto es muy vital, ¿eh? O sea, yo creo que para la experiencia religiosa y para las personas que quieren crecer en su experiencia de fe, esto es un elemento que yo bastante central. Frente a Dios estamos desnudos. Nada para hacer. Exactamente, estamos desnudos. Y en el fondo, volviendo a, pues, decía al de la semana pasada, ¿quién es el sabio? ¿El que teme, el que se oculta, o el que se experimenta como hijo, volviendo hijo amado en su realidad como es, digamos así, con sus cosas lindas, con sus cosas miserables también, pero en el fondo, en primer lugar, en el fundamento, porque bueno, tengo una relación de amor con Dios y eso, y no alguien que me intimida o que me, no sé, que está ahí como policía, digamos, Claro. o como, ¿cómo se llama esto? Como un gran hermano, como Claro, sí, que te está espiando constantemente. Constantemente, exactamente. Al revés, porque yo creo que Dios lo que busca es todo lo contrario, justamente como tú decías, que se genere en mí y en nosotros una actitud más bien de confianza. Y esa es la raíz un poco creo yo, en el sentido del recto de corazón. El recto de corazón, la pregunta es, claro, ¿qué nos hace el recto de corazón y qué nos da la seguridad? ¿Sí? Y a lo mejor lo que vos decías es esa tensión, ¿sí? Esa tensión de las flechas ahí sostenidas que uno tiene, el recto de corazón, que podría haber sido el temeroso de Dios, de alguna forma, y sí, siente que siendo recto de corazón y tiene miedo al error. A lo mejor no son los enemigos los que tienen las flechas tensadas, sino es el error principalmente. Uno podría equivocarse a cualquier momento. Claro. ¿No? Entonces, en mi relación con Dios, no es tan sencillo, ¿no? Porque uno a lo mejor para no equivocarse debería sentir como que estamos yendo en una especie de puente angosto, que no es tan fácil. ¿Sí? Y finalmente debería ser tenso. Uno dice, no, mira, si yo hago las cosas bien y de buen corazón, entonces voy tranquilo por la vida. Entonces, la visión aquí es que no voy tranquilo por la vida. Al contrario, mi miedo al error o mi miedo a equivocarme o no ser agradable a Dios o no ser recto es sentir que si me equivoco,
sueltan la flecha, o sea, que realmente me puedo equivocar. Entonces, claro, está hablando de la tensión que vive el recto de corazón, no como soy bueno, no, este tipo es bueno y va tranquilo. En este concepto, por lo menos que plantea el salmista o el rey David, ser recto de corazón es contención. Es contención. Sí. Es tensionante, ¿no? Sí. Porque no es inactivo, es activo. Exacto. Perfecto. Ahí pasamos al versículo 5. El Señor, no sé cómo dice ahí el tuyo, sí. El Señor examina al justo y al malvado. Sí. ¿Verdad? Y al que ama la violencia, Él lo odia. Sí. El desprecio de Dios por el que ama la violencia, ¿no? Entonces, justamente, esto es muy típico del lenguaje deuteronómico, de alguna manera, ¿no? Es como que te dice, tenés esto y esto, pero te aconsejo tal cosa. Esto otro, ¿no? Sí. Entonces, finalmente, es que Dios escudriña al bueno, sí, o sea, Dios escudriña al bueno y al malo. Entonces, sé bueno, digamos, no sí. Sea malo porque, o sea, te aviso que al malo Dios lo aborrece, ¿no? Así que está, de alguna forma, lo que hace este versículo es dejar plasmado de que Dios está mirando a todos, no es que solamente mira al recto de corazón. Dios mira a todos, ¿no? Porque la gran pregunta de la teodicea, ¿no? de la justicia divina, uno dice, mirá, qué sé yo, este es tan malo y le va tan bien, ¿no? Entonces, uno podría caer en la idea de lo aparente, ¿no? De por qué le va bien si realmente es malo y porque a este que es bueno le va mal, ¿no? Claro. Que es una pregunta por la justicia divina. Entonces, lo que hace el texto es dejar claro, y a lo mejor este texto, diferente de otros, va dejando elementos puntuales, ¿no? Dios escudriña a todos, ¿sí? Y además ama al malvado, ¿no? Para que no, de alguna forma, para que no queden dudas, ¿sí? De que existe la justicia divina, entonces lo deja asentado. ¿Y dice examina ahí? ¿Cuál es la palabra que utiliza? Acá dice Adonai Hashem Tzadik Ibhan, ¿sí? Ibhan es, sí, lo pone a prueba. Pero sí, examina, sí, lo pone, sí, le toma un examen, digamos, lo examina. Perfecto. Y enseguida ahí el 6. 6, es decir, bueno, habla de fuego y azufre, digamos. Como lluvia. Frases así, o sea, de Sodoma y Gomorra. Sí. Entonces, y un violento huracán, dice. Claro, o sea, las penas del infierno, de alguna forma, claramente, digamos, el malvado recibe, ¿no? Porque, de alguna forma, para que no quede duda que el malvado le llega su recompensa, o sea, su castigo, ¿no? Ahora, interesante porque está formulado, es la herencia que le corresponde. Es la herencia que, sí, se lo ganó. Eso es lo que se ganó. Es lo que se ganó, ¿no? Entonces, por eso es importante entender de que hay, digamos, las cosas tienen consecuencias, ¿no? Y esto finalmente, porque uno puede pensar acá que bueno, si David está viviendo un momento de angustia, sí, tiene que salir, etcétera, frente a quien piensa que es el malvado. Claro. Entonces, yo me quedo donde estoy, porque es donde tengo que estar, y no se preocupen que a los otros les va a llegar lo que les tiene que llegar, no va a prosperar. Fíjate que tú has dicho algo que es súper importante, que muchas veces en las conversaciones con las personas, así, hoy día quizás no es tan
no sé si la palabra considerado o visto. Porque hoy día el tema de la libertad, que es una cosa tan actual, digamos, que está muy bien que sea así, pero se ha acentuado tanto el hecho de que solamente la capacidad, como el valor de la capacidad de elegir entre esto, otro, pero no fijarse en las consecuencias que eso puede tener. Sí. Y yo creo que muchas veces cuando uno tiene que sopesar y tiene que tomar decisiones y tiene que hacer un discernimiento, por así decirlo, yo me doy cuenta que no se miran, hoy día todo el tema de las consecuencias no está tan presente y solamente es el valor de, oye, yo hago lo que quiero y decido lo que quiero y tomo la decisión que quiero. Como simplemente como si la libertad fuera solamente elegir A, B o C y no darte cuenta que eso puede generar unas consecuencias. Un mar de consecuencias. Un mar de consecuencias, exactamente. Y eso no está tan presente hoy día como en forma tan así inmediata, diría, al revés. Yo creo que muchas veces la gente lo experimenta como un peso externo, como una cosa así, casi como una camisa de fuerza. Claro, algo que me coarta. Que te coarta, mi libertad. exactamente. Sí. Y yo creo que por eso tal vez es tan, digamos, es tan puntilloso lo que decía antes sobre el tema del camino y la tensión. Porque partiendo de la base que el que toma las decisiones cree que las toma en un marco de corrección, hasta de buen corazón o de corazón recto, pero no mide las consecuencias y no mide lo que va a suceder. Entonces, no entiende justamente esa tensión. Claro. La tensión es porque cada decisión que nosotros tomamos, ¿sí?, va a afectar al resto. ¿Sí? Y por lo tanto, tengo que ser consciente porque finalmente, hasta haciendo las cosas de buen corazón, voy a meter la pata hasta el fondo. Exacto. Y una dimensión de la libertad también es asumir las consecuencias de las decisiones tomadas. Que yo creo que esa es una cosa que hoy día prácticamente no está. Está para la primera plana del periódico esa frase. En los tiempos que estamos viviendo es complejo y necesario. Sí, claro. Justamente creo que es... pero es interesante, ¿no? Uno a veces... yo sé que la gente, y en el tema político, la gente quiere llevar agua para sus molinos. Pero, por otro lado, es interesante que si uno escudriña un poquitito en el marco de las noticias, que a veces lamentables que nos toca vivir como sociedad, podemos encontrar que hay un trasfondo moral interesante, que no está tan lejos de esto. De esto, claro. ¿Sí? Que no está tan lejos de esto, ¿no? De que no alcanza con sentirte que eres bueno de corazón y que haces las cosas de una forma buena y con buena intención, sino que además es una tensión, sí, y es una tensión, ¿sí? Y a veces hay gente, es interesante que uno podría, bueno, decir, esas flechas que están sostenidas me podrían paralizar, pero acá el resto del corazón tiene que ir. Claro. Y no huir. Exactamente. Y no huir volando. Exactamente. Y el último versículo, el séptimo ahí, porque el Señor es justo, es un plurario casi, sí. Porque el Señor es justo y ama la justicia, y los rectos de corazón contemplarán su rostro. Es un cierre así. Es un cierre, bueno, no podía quedar solamente, digamos, con los malvados, sino que, claro, que lo justo. Y es interesante lo que significa el contemplar el rostro divino, ¿no? Lo que significa es llegar a un nivel de intimidad, ¿sí?, con Dios, ¿no? Entender el mensaje, hablar o escuchar su mensaje, y de alguna forma uno dice, bueno, pero hay otro premio, me porté bien, creo que la semana pasada hablábamos, ¿no? Sobre me porté bien, me merezco, claro, digamos, me esforcé y me merezco. No, acá la idea es justamente el premio de la buena acción es poder escuchar cuál es el camino de Dios, que me va a permitir ir más seguro.
¿no? Porque finalmente es frente a la situación, y ahora analizando todo el salmo completo, ¿no? En cada momento nos puede tocar una situación de tensión, ¿sí? Y lo primero que se nos pasa es volar. Sí. Y después decimos, a ver, ¿qué es lo que me da confianza? La confianza es, yo sé que Dios está conmigo. Y luego empiezo a actuar sabiendo que actúo tensionante, pero confío en ese buen corazón, ¿no? Y aparte confío en que el malvado va a recibir lo que necesita, ¿sí? De alguna forma tengo que elegir ese camino, por dónde quiero ir, ¿sí? Y eso es lo que de alguna forma me va a hacer que escuchar la palabra de Dios, entre comillas, verlo cara a cara, ¿sí? Compartir con él. Porque cuando vivo en tensión me siento lejos de Dios. Entonces es interesante, uno podría aplicar este sistema para cualquier momento de angustia o de tensión que me toque. Sea algo terrible o sea a veces algo pequeño. Una decisión, claro, así como simple, ¿no? Y a veces nosotros, ¿cuántas veces vivimos a tomar alguna decisión? Sí. Y la vida está llena de eso. O sea, me refiero a grande, pequeña, mediana, todos los días. Claro, muchas veces uno evita, o sea, quiere ahorrarse justamente tomar la decisión y como dice, huir, claro. Huir. Es más fácil. Sí. Es más fácil. Sí. Es más fácil, tiene un costo evidente, claro. Tiene un costo a largo plazo. Uno podría preguntar, bueno, si te hace huir, si huiste, si te hace malvado. No te hace malvado, pero no vas a escuchar, digamos. No vas a terminar con lo último, no vas a contemplar el rostro de Dios. No vas a contemplar el rostro de Dios. No, puedes llegar a una confianza de que las situaciones que nos tocan vivir son para algo, ¿no? Y el enfrentar las situaciones creo que también es... Sí, y lo otro, sí, súper. Y lo otro que también así como que me queda con este salmo es que la vida es una tensión siempre. O sea, más fuerte, más intensa, menos intensa, pero siempre está presente un poco la tensión esa. Sí. Yo diría que justamente como lo hemos acentuado en el tema de la libertad, cada decisión siempre exige una tensión. Claro. Existe un discernimiento, existe un montón de cosas, porque uno tiene que ir como, bueno, ¿por dónde es? Claro. Y no siempre está todo tan claro, digamos. No, como dice acá, los cimientos, claro, a veces tambalean. Claro. Pero nosotros a veces podemos sentir por cosas simples, ¿no? Que los cimientos nos van tambaleando. Y a veces, no sé, una vez te llega una noticia y ¿qué hago con eso? ¿No? Se me empezó a tambalear todo, ¿no? Y uno me hago cargo, ¿cómo me hago cargo? ¿Qué consecuencias tiene? Entonces, nos hace vivir en alerta, que uno diría, y uno quiere, ¿no? Quiere vacaciones de sí mismo. Claro. Y acá no, claro. Como dice Mafalda, para en el mundo que me quiero bajar. Totalmente. ¿Ah? Sí. Yo soy adicto aquí, ¿no? Qué fantástica esa. Sí. La filosofía para él, creo que hablábamos antes, ¿no? Nos faltaba eso, ¿no? De poder sintetizar y justamente el poder de entender que la metáfora y la cosa simple tiene tanto para enseñarnos, ¿no? Y justamente acá aprendemos de esta metáfora, digamos, de esta experiencia de vida que le toca al rey David, pero que nos toca a nosotros en la vida, en lo cotidiano. Claro que sí. Bien, pues, Daniel. Oye, esto es cada vez más enriquecedor, ¿eh? Sí, yo, la verdad, debo reconocerte que disfruto mucho y aprendo mucho de ti, pero disfruto mucho el conversar y espero que, bueno, que quienes nos oyen también puedan sentirse partícipes de esta discusión, ¿no? Y a lo mejor también pensar en
en cómo esto, digamos, en qué elementos cotidianos les puede ayudar. Les puede ayudar, claro. O cómo pueden, cómo cosas que suceden, ¿no? Sí. A veces a lo mejor alguien que nos escucha está, no sé, tiene que tomar algunas decisiones y tiene un salmo acá que lo refuerza, ¿no? Que le puede dar justamente la fuerza para tomar la decisión. Así es. Bien, pues cerremos este programa, el sexto de esta temporada, con la lectura. Con la lectura del Salmo. Teilim Yod Aleph. למנצח לדוד, והשם חסיתי, איך תאמרו לנפשי, נודי ארחם ציפור. קינא הרשעים ידרכום קשת, כוננו חיצם על יתר לירות במו אופל לישרי לב. כי ושתות יערסון צדיק מה פועל. השם בהיכל קודשו, השם בשמיים כיסו, עיניו יחזו, עפעפיו יבחנו בני אדם. השם צדיק יבחון, ורשע ואוהב, חמאס שנא נפשו. ימטר על רשעים פחים אש וגפרית, ברוח זלפות מנת כוסת. כי צדיק השם צדקות אהב, ישר יחזו פנימו. Salmo 11 del maestro de coro de David. Me refugio en el Señor. ¿Por qué me decís escapa como un pájaro al monte? Porque los malvados tensan el arco, ajustando la flecha a la cuerda, para disparar escondidos contra los rectos de corazón. Cuando fallan los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos contemplan el mundo. Sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina al justo y al malvado, y al que ama la violencia, Él lo odia. Hará llover sobre los malvados brasas y azufre, y un violento huracán. Es la herencia que les corresponde. Porque el Señor es justo y ama la justicia, y los rectos de corazón contemplarán su rostro. Muy bien, pues gracias, Daniel. Sí, nos juntamos la próxima semana para seguir profundizando. Así es, pues. Bueno, que el Señor nos bendiga. Bendiciones para todos. Así es. Hemos presentado el programa Salmos, oración y poesía en la Sagrada Escritura. Dialogaron nuestro director, el padre Roberto Navarro, y el rabino Daniel Sang. Sigan en nuestra sintonía. Somos Radio María, una buena señal para Chile.